Ok, vamos a comenzar con los que están. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo Zoom en donde lo he denominado mi hermoso pasado. Ya por ahí vi que algunos andan en la calle. Está genial que también, este, ya sea que estés usando tus datos, que te hayas comprado 15 pesos para tener 2 horas de internet, pero ¿qué más es posible y cómo esto puede mejorar? Que el espacio en donde estés te sea contributivo. Que las personas que vayan pasando digan, wow, ¿qué es eso? Y también se quieran unir. Que ustedes siempre pregunten qué más es posible y cómo esto puede mejorar y sobre todo que tengan buen audio, ¿ok? Y bueno, ¿por qué he denominado esta clase mi hermoso pasado o mi pasado hermoso? Porque he escuchado a lo largo de muchos años dentro de la labor que yo hago muy independiente a esta área de conciencia, que, fíjense, 8 años, me estaba cayendo el 20 de cuántos años tengo laborando en otro lado. 8 años de conciencia, 8 años de crear habilidades, 8 años en donde he escuchado cientos de miles de historias de drama, de queja, de llanto, de sufrimiento, de por qué a mí, de qué mala suerte tengo, qué karma estoy pagando y cuántas cosas más han dicho. Así que hagamos podipoc a todo eso si tú también estás en esa conciencia y en esa energía, ¿ok? En 6, para destruir todo nuestro pasado y que en esta clase se destruya toda todo tu pasado, todo lo que tú has sido, todo lo que tú has sentido, lo que has dicho y lo que has accionado, que ya no esté alineado a la nueva luz, a la nueva frecuencia, al nuevo presente y por supuesto a tu nuevo y más grandioso futuro. Así que en 6 vamos a destruir todo el pasado. En uno, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Acertado y equivocado, bueno, malo por impacto, de los 100 cortos, chicos, poa, creaciones, bases y más allá de los más allá de los más allá de los más allá. ¿Y cuántos más allá? Todavía le podemos contribuir de los más allá. Uf, ok. Entonces, fíjate que escucho tantas historias, tantas anécdotas, que espero que de los que estén aquí no estén en esa conciencia y en esa fea y asquerosa energía y mentalidad de es que la vida es difícil, porque a mí es que lo que yo soy hoy es por todo el resultado de mi pasado, porque es que yo he tenido una vida muy complicada, porque es que mi papá era alcohólico o mi mamá era golpeadora, o porque yo he tenido una vida de carencia y precario, me refiero a lo material y a lo económico. Y fíjate que lo único precario y carente y nefasto y absurdo es la miseria mental. Entonces, quiero llevarte en esta clase a la conciencia de la miseria mental en la que has vivido, de la no gratitud, porque no somos capaces de asumir y reconocer que nuestro pasado ha sido grandioso, que nuestro pasado ha sido una elección de nuestra emoción, de nuestra vibración y de nuestro pensamiento. Acuérdate que tu pensamiento crea tu realidad. Y sobre todo, porque siempre tendemos a dramatizar todo, porque es que siempre nos enseñaron a que todo debe de ser dramático, debe de ser complicado, debe de ser difícil, debo de hacerme la víctima, debo de lloriquear para que así por lo menos reciba un poquito de atención. Y si tú también estás en esa nefasta, asquerosa y miserable energía, por favor, vuelve a ser un 6 para destruir todo ese pasado y toda esa anticonciencia. En uno, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Uf, acertado y equivocado, bueno, malo, por impacto, los 100 cortos, chicos, poba, creaciones, bases y más allá de los más allá de los más allá. Ok, entonces, fíjate. He escuchado tantas historias y muchas de ellas, el 97% han sido mentiras, han sido drama, ha sido sufrimiento, ha sido deslealtad, ha sido no gratitud y ha sido traición. Entonces, si has sido de esas personas que dice, yo estoy en ese pasado y sí, así ha sido mi pasado y es que qué mala suerte tengo y es que requiere una limpia. Déjame decirte que la única limpia que requieres es la limpieza y la limpia mental, emocional, energética y espiritual para que te deshagas de toda la mierda que llevas encima que has creado desde tu pasado y hasta el día de hoy, que solamente tus elecciones han sido el resultado de la vida que tienes hasta el día de hoy. Pero
Tampoco todo va a ser dramático y absurdo y decir, ay, el pobrecito de mí, porque aquí no existe ningún pobrecito o pobrecita de mí, ¿ok? Entonces, quiero que empieces a recapitular tu pasado y que te vayas proyectando a esos lugares en donde tú has considerado que realmente ha sido difícil, que de veras dices, ya no la veo, es que yo no sé qué karma estoy pagando, es que ya no sé ni por dónde hacerle, es que por qué me tocó conocer a esta persona, porque simple y sencillamente acuérdate, lo elegiste, todos lo elegimos desde antes de encarnar, pero todo se va modificando a través de tu pensamiento, de tu conciencia y de tu energía. Entonces, grábate siempre esta frase. Mi pensamiento crea mi realidad y toda acción tiene una reacción. Principio de ley universal 6 causa y efecto. Entonces, ¿qué es eso que tú has causado? Que es como el boomerang y viene el efecto en este momento a tu presente, que si no lo destruyes y lo vuelves a recrear o reestructurar, vas a seguir creando el mismo futuro de lo que ya tuviste en un pasado. Así que si no quieres eso, quédate en esta clase porque seguramente te va a ser de gran contribución. Mira, y te voy a contar para que vayas recapitulando tu vida. Te voy a contar mi pasado. Primero, yo cuando era adolescente decía, es que maldita sea, si yo tuviera mis papás y mis papás vivieran, mi vida sería diferente, yo no viviría en miseria, los niños no se hubieran burlado de mí en la escuela, a mí los chicos no me harían el feo, ¿saben? Entonces fíjate toda la estupidez en la que yo vivía, porque yo culpaba a que como mis papás habían fallecido, cuando yo tenía 10 años. Entonces, pues claro, mi vida era miserable porque pues claro, no había para comer en la casa, porque pues claro, no había para un viaje o no sé, cosas así. O yo me acuerdo cuando llegaba las fechas en agosto que se entran las escuelas que yo veía a mis hermanas así como que puta, hay que comprar la lista, hay que comprar los uniformes, la mochila, los zapatos y saben, era así como todo un estrés. Y entonces yo me iba y decía, maldita sea, es que si mi mamá no se hubiera muerto, esto no estaría pasando. Entonces, fíjate, siempre en la estupidez en la que caemos, que culpamos a determinadas circunstancias que pasan en nuestra vida de lo que pasa y lo proyectamos a nuestro futuro porque comenzamos a encerrarnos en esa energía de la pobrecita, del pobrecito. Y ahí es donde tú te vas contrayendo y te vas minimizando. Y bueno, luego, no solamente era eso, ahora a eso súmale el hecho de la responsabilidad que yo tenía con mi abuelita, porque pues ya era una persona no mayor, hoy veo que no era una persona mayor, pero sí ya enferma, que no se valía por sí sola. Entonces era una responsabilidad que levántala de la cama, que llévala al baño, que báñala, que súbela a la silla de ruedas y todo eso. Era una responsabilidad que cuando estás chamaca, que cuando estás en una adolescencia dices, puta, esto es demasiado para mí y no lo quiero, ¿sabes? Y entonces es de maldita sea otra vez, ¿por qué se murió mi mamá si mi mamá viviera? Entonces, esto sería diferente. Y culpamos siempre a un aspecto, a una situación en nuestra vida que muchas de las veces eso ni tiene que ver con el resto de nuestra vida, pero seguimos como en esa línea de, ¿por qué a mí? Es que si esto no me hubiera pasado a mí y caemos en esa línea de la víctima, de la insania, de la anticonciencia y vamos nosotros mismos creando desde nuestra burbuja energética, desde nuestro pensamiento, la vida, el hoy y el futuro que estamos eligiendo tener en este momento. Así que a partir de este momento vuelve a destruir y descrear toda la insania, todo tu pasado, de lo dicho, de lo no dicho, de lo consciente, de lo no consciente, de todas las polaridades, de todas las realidades, de todas las programaciones artificiales que tienes, de lo que tiene que ser tu presente y tu futuro, porque ese es el resultado de tu pasado, ¿ok? En 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Acertado y equivocado, bueno, malo por hipoc, todos los 100, cortos, chicos, poa, creaciones, bases y más allá. Y bueno, luego, eh, yo me imagino que yo has encontrado así como un punto en específico en el que dices, ay, sí, desde aquí comencé a creer la estupidez de mi vida, la inconsciencia de mi vida. Y luego
cuando ya iba a entrar a la universidad, a mí me dijeron, es que no tenemos dinero para la carrera que tú quieres, que porque es muy cara, que no sé qué. Y entonces volví a decir, maldita sea, si mi mamá estuviera viva, seguramente me estaría pagando la carrera que yo quiero estudiar, porque es que yo quiero eso, ese es mi sueño, ¿sabes? Esa estupidez que te compras. Otra vez. Y entonces me acuerdo que dejé de estudiar. Fue así como que, bueno, pues a ver, métete a un curso cualquiera. Después de que salí del bachiller, dejé de estudiar un año, pero ese año que estuve en mi casa fue terrible y dije, no vuelvo a dejar de estudiar y creo que ahí fue donde me creé la conciencia de que así yo tenga 90 años y siga viviendo, voy a seguir estudiando porque de verdad ahí me cayó el 20, como dicen por ahí, de cuánta estupidez nos compramos y de qué feo se siente no ser yo, ¿no? Desde mi conciencia, qué feo se siente es no ser servible, no tener que ir a estudiar, no tener un trabajo, tener que estar todo el tiempo pues atendiendo una casa, ¿no? Pues de ama de casa, sin casarte, sin tener hijos, pero yo tenía la responsabilidad de una casa y de una familia. Y entonces yo decía, no, yo prefiero estudiar, yo prefiero trabajar que hacer esto. Y dije, no, vuelvo a dejar de estudiar. Y a partir de ahí, yo tenía 18 años a la fecha, han pasado más de 20 años y de verdad creo que eso sí lo he llevado porque estudio una cosa, estudio otra, me meto a un curso, me meto a otro, pero el caso es que mi mente, mi cuerpo siempre tiene que estar activo y tiene que estar aprendiendo algo y eso a la larga, a los años yo he visto que la gente te ve como una persona culta. ¿Y qué más es posible y cómo eso puede mejorar? Que a lo largo, al futuro, a los años, la gente te vea como una persona culta y te diga, como dice un dicho por ahí, es que tú eres 14 no, 7 oficios, 14 necesidades. Y podipoc a eso, simple y sencillamente es ser esa conciencia de expansión de todo el tiempo, estar aprendiendo algo, aunque no sea la carrera que hayas elegido, ¿ok? Y bueno, entonces yo creo que ya vas más en la línea de qué es eso a lo que tú has considerado que ha sido de, ay, es que si esto no hubiera pasado en mi vida, si esta persona no se hubiera presentado en mi vida, seguramente mi presente sería completamente diferente, ¿ok? Porque me lo van a ir poniendo en el chat, porque por supuesto lo vamos a facilitar. ¿Listo? Entonces, luego de ahí, cuando nació mi hijo, yo decía, puta, es que si mi mamá no se hubiera muerto y si mi abuelita, ahora ya era la abuelita, ¿no? Ahora ya eran dos. Si ellas estuvieran vivas y no se hubieran muerto, puta, mi vida sería difícil porque yo tendría un apoyo, porque seguramente yo me iría a trabajar y yo nomás le diría a mi mamá, mira, acá está mi sobre con mi sueldo, hazle como quieras y como puedas, ahí te dejo al hijo, yo me voy. Porque es una realidad que seamos honestos, honestas, lo vemos mucho allá afuera, ¿no? Que tienes al hijo y pues los abuelos son los que se encargan de los nietos, o sea, los papás no saben de la responsabilidad que es un hijo y en todo lo que eso conlleva, ¿no? Hay personas, claro, no quiero decir que todos, pero en su mayoría esta sociedad nos ha inculcado que, bueno, entonces si mis papás viven, yo me tengo que apoyar en mis papás y los papás tienen la obligación de cuidar a los nietos. Y no es cierto, no tiene que ser así y no debe de ser así, ¿ok? Entonces, ese fue otro factor, ya está perdida cuenta de cuántos vamos, creo que cuatro. Y yo decía, si no estuvieran muertas, mi vida sería más difícil. Si no estuvieran muertas, yo no estaría pasando esta carencia. Si no estuvieran muertas, la vida de mi hijo sería diferente, ¿no? Y la verdad es que no es cierto. No, no es el punto. Y no es eso porque no estaba yo siendo gratitud con cada experiencia de mi vida. Y fíjate. Cuando yo empecé a reconocer lo que es ser la gratitud, reconocer y abrazar mi pasado, fíjate en lo que te estoy diciendo. Abrazar. ¿Cuántos de ustedes se han permitido abrazar, cobijar, reconocer su pasado para que eso les cree un mejor hoy y un mejor futuro? Porque es que la mayoría, yo me he dado cuenta que siempre lo rechazan. Es como de, este tema no se habla, de esta persona no se menciona, esta emoción yo no la tengo que sentir porque es terrible, porque yo no, porque esta emoción yo sé que quién o qué la generó y entonces no.
Entonces, cuando tú evades tu verdad, tu realidad y tu vida, estás evadiendo una nueva conciencia y estás evadiendo un nuevo y más grandioso futuro. Porque si es que en este momento tú no has abrazado tu pasado, no importa cómo sea ese pasado, ni cuántas víboras, alimañas, rastreras, ponzoñosos, cucarachos se hayan metido en tu pasado, tú no los abrazas, no vas a crear un mejor presente y mucho menos vas a crear un futuro más grandioso. Así que si tienes hoja y lapicero a la mano, te invito a que vayas escribiendo los nombres de esas personas, de esos cucarachos, de esas ratas, de esas personas traicioneras, alimañas, como diría Paquita la del barrio, de todas esas personas que has creído que por eso es que tu vida es nefasta, asquerosa, miserable y no es cierto. Ahorita te voy a enseñar qué y te voy a demostrar que no es cierto, pero ve escribiendo nombres, con nombres y apellidos si te lo sabes y si abajo le quieres poner la situación de que este desgraciado sí es cierto, si este desgraciado, porque fíjense la otra, cuando nació mi hijo era de si este desgraciado, hijo de su perra madre, no me hubiera dejado, mi hijo no estaría viviendo en carencia y no es cierto. ¿Ok? Porque fíjate cómo cada cosa que nosotros vamos eligiendo y además, algo que aprendí en los últimos cursos es, y aquí voy a hablar de un ser supremo, como tú le quieras llamar, yo le llamo Dios, yo le llamo mi Padre. Si Dios no supiera que yo tengo esas capacidades y esas habilidades para surfear eso que me va a mandar, entonces no me lo manda, ¿ok? Entonces, tu pasado tú lo has elegido y lo has vivido de acuerdo a las capacidades y a las habilidades con las que tú naciste, pero también que te van a llevar hacia ese proyecto y hacia esa misión de vida que tú tienes, pero también hacia ese futuro grandioso que tú quieres crear. Cualquiera que se sea, yo por ejemplo siempre les hablo de un futuro grandioso de pues no sé, de la opulencia, de los millones, de la abundancia. Y ojo, que la abundancia y la prosperidad no es lo mismo. Y la opulencia no es lo mismo que la abundancia. Ojo con eso. Entonces, yo siempre te hablo de esa vida de abundancia, de opulencia, de prosperidad, de conciencia, de amor, de magnificencia, porque eso es lo que existe en mi mente, es lo que existe en mi universo, ¿ok? Pero tú, desde tu conciencia, en tu universo, ¿qué es eso que existe? ¿Qué es eso que tú quieres en tu mundo, en tu nueva realidad, en tu futuro, en tus más allá? ¿Ok? Los más allá, cuando en Access decimos y los más allá, estamos descreando todos los futuros posibles, los más allá justamente, que pudieran existir y que nosotros pudiéramos cruzar por ellos que no queremos, de esas realidades que ya no queremos. Pero también nos invita Access a construir esos más allá, esos futuros y esos universos grandiosos que sí queremos. Entonces, ¿cuáles son esos más allá que sí quieres crear? ¿Cuáles son esos más allá que sí quieres en tu vida? ¿Y cuáles son esos más allá de esos miles de cientos de millones de más allá que se te van a presentar a partir de ya, que sí vas a tener la conciencia de elegir porque sabes que eso es lo que quieres vivir? Y entonces, ahora que ya tienes tu lista, que ya hiciste presente tu historia, que ya tienes el nombre de los cucarachos, víboras, rastreras, de todas esas personas que se dicen tus amigas y que luego te diste cuenta que no lo son y que nada más te traicionaron o lo que sea que esté pasando y aconteciendo en este momento en tu vida o que ya haya pasado. Déjame decirte que ha sido lo más grandioso que te ha pasado, porque eso ha hecho que seas la persona que eres hoy, pero si ese pasado no lo abrazas, no vas a poder crear un futuro más grandioso. Y entonces, tan solo con estos ejemplos que yo te di, de que yo decía, si mi madre no se hubiera muerto, si luego la abuela no se hubiera muerto, si el desgraciado padre no nos hubiera dejado, y esto más esto, mi vida sería fácil y grandiosa. Y hoy a lo largo de los años veo y digo, ay, no es cierto, qué estupidez y qué mentira me estaba yo contando, porque seguramente ahora lo veo diferente y eso es lo interesante, interesante punto de vista, que ahora lo veo diferente y digo, ay, no,
qué aburrida y nefasta sería mi vida, porque yo estaría ahí encerrada siendo la muñequita, la hermosa, la ama de casa, la esposa, la mamá, todo bien perfecto, divino, y tendría así muchas cosas, pero realmente esa sería una vida, realmente eso sería de vivir, realmente eso sería disfrutar. Y hoy que he hecho tantas cosas, que he aprendido muchos más, que convivo con tanta gente, digo, uf, qué bueno que no fue así, porque qué vida tan aburrida sería, seguramente sería eso. Entonces, date cuenta cómo todo lo que va aconteciendo en tu vida es porque tienes la capacidad y la habilidad de surfear esas cosas. Y justamente cuando digo surfear, en las ocasiones, que ya tiene como un mes que se acuerdan que hice los viajes a la playa, entonces yo estaba justamente en el mar y venían las olas tan fuertes y tan altas que yo decía, este es mi ejercicio de recibir, este es mi ejercicio de surfear todas las posibilidades, porque cuando yo veía una ola que venían súper altas porque venía ya el norte, y aparte la espuma, no sé si les ha tocado esa espuma que se genera con las olas tan grandes, es como si hicieran la jabonadura y todo venía en blanco. Y se veía espectacular. Y cada que yo veía venir una ola, yo le decía, te recibo, qué nuevas creaciones tienes en mi vida. Y me arrastraba, ¿no? Y quedaba yo toda ahí tirada en la arena. Y todo el mundo se ría de mí, pero yo como chamaca disfrutando en las olas. Pero le estaba dando una nueva proyección. La gente no sabía, se reía y se burlaba de mí. Y cada que yo terminaba tirada, pero no sé, no sabía y no veía que yo le estaba dando un nuevo significado a esas olas, que para mí era el recibir en la vida, que muchas de las veces vienen de madrazo las situaciones y nosotros solamente queremos recibir lo bonito, que nosotros solamente queremos recibir a las buenas y maravillosas personas en nuestra vida, que nosotros solamente queremos recibir el camino más fácil, bonito y limpio para llegar a nuestro objetivo, a nuestra misión, a ese futuro grandioso que queremos ver manifestado y planificado en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a recibir esa ola que llega y te da de madrazo y te lleva y te tira hasta la orilla en la arena porque te ahoga, ¿no? Porque a mí me pasaba, yo que no sé nadar, era como que, ay, me ahogaba, y aún así decía, me vale, que sé, cuerpo, ¿qué sabes tú de nadar? Cuerpo, ¿qué sabes tú de nadar? Entonces, cuando tú le pides contribución a tu cuerpo y te muestra tu cuerpo, es donde aprendes a recibir esas olas, es donde aprendes a surfear las infinitas posibilidades que vienen en tu vida. Entonces, ese es mi ejemplo, pero tú puedes crear tu ejemplo, tu visión y tu panorama, tu punto de vista desde lo que tú eres y desde tu conciencia, ¿ok? Yo lo creé desde esa ocasión que estaba en el mar con esas olas de decir, y si recibo el pasado, y si lo abrazo, y si lo incluyo, y si me doy el permiso de ver que eso es lo maravilloso y lo grandioso de mi vida y que eso es lo grandioso que me ha permitido ser la persona que soy hasta el día de hoy y que mi pasado me permite ser todavía una mejor persona en todos los más allá existentes de mi vida. ¿Y qué más es posible y cómo esto puede mejorar? ¿Ok? Entonces, fíjense. Si mi madre, ahora te voy a dar desde el punto de la conciencia. Primero te puse el drama y seguramente tú ya tienes tu drama. Ahora, si te vas al punto de la conciencia, de la inclusión y del abrazo, te vas a dar cuenta y te voy a poner mi ejemplo. Yo hoy digo, a la edad que tengo, es que si mi madre no se hubiera muerto, yo sería una inútil. Porque estaría siempre a expensas de las decisiones de mi madre, de que mi madre me resuelva la vida, de que yo pudiera ir a la mejor a trabajar y aquí está mi sueldo y hazle como quieras. Y yo no sabría si le alcanzaba o no le alcanzaba, ¿sabes? Entonces, eso me ha hecho ser una persona responsable, tajante, disciplinada, administrada, consciente y algo bien importante que mi madre me dijo antes de que se muriera. Y esa palabra es la que me ha llevado hasta donde estoy. Ustedes busquen su frase, algo les tuvieron que haber dicho a alguien, una persona importante en tu vida, pero para mí fue, yo confío en ti porque sé que puedes. Entonces, cuando yo me siento atorada y me recuerda esa frase de yo confío en ti porque sé que puedes, es de, sí puedo, o sea, sí puedo. Y si alguien más estaba confiando en mí, ¿por qué chingados yo no confío en mí, ¿sabes? Entonces, ponle como ley primera.
ahí en tu hoja, confía en ti. Porque cuando tú no confías en ti, cuando tú no confías en quién eres, en lo que eres y con esas habilidades que ya naciste, que el universo te provee para venir a surfear la vida, es imposible que tú salgas vivo de esta vida, ¿sabes? Tienes que aprender a confiar en ti, ¿ok? Y luego, yo decía, quizá yo fuera como una más de la sociedad y hubiera sido como una más en la adolescencia de todo el resto de la sociedad y de los adolescentes que se iba de antro, que se iba con los novios, que se iba con los amigos, que llegaba borracha, ¿sabes? Porque eso es lo que también nos enseña la sociedad. Y sin embargo, el yo tener una responsabilidad en mi casa con mi abuela, que yo siempre la tenía que ayudar porque no se valía por sí misma, me hacía que de la escuela me fuera yo a mi casa y me dedicara exclusivamente a mi casa, a que los fines de semana, si no había quien la cuidara, yo no podía salir porque yo tenía que hacerme cargo de ella. Entonces, eso en su momento fue una pesadez que hoy día lo convirtió en mi vida en una responsabilidad y en una fantástica responsabilidad. Porque hoy yo puedo decir, no importa que yo no pueda ir a esta fiesta, o que yo no me pueda ir de antro, o que yo no pueda hacer esto o el otro, o puedo estar con esta persona, porque tengo una responsabilidad. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Mi responsabilidad. Pero ese es mi interesante punto de vista. Y te voy a decir por qué. Porque la responsabilidad, la conciencia de participación y de colaboración que ese momento de vida me creó, lo creo hoy en mi vida cotidiana y ordinaria, lo creo en mis negocios, lo creo en mi familia. Esa parte de colaboración y de responsabilidad, yo lo creo. Y yo veo a gente de mi edad, compañeros de la secundaria o del bachiller que a veces veo y digo, pero es que estos güeyes están bien pendejos, porque es que, ¿por qué no les cae el 20, no? Porque es que ellos siguen en la pachanga, siguen en el desmadre, siguen en el alcohol, siguen en las viejas, siguen en los hombres, y yo digo, ¡ah, qué vida tan asquerosa! Ese es mi interesante punto de vista, pero posiblemente para ellos sea una interesante vida, ¿sabes? Sea una interesante y amena vida. Para mí no. Entonces ve dándote cuenta cómo todos le vamos dando un concepto, una realidad y un trasfondo diferente a lo que tú vas viviendo, a lo que en algún momento tú pensaste que era demasiado pesado, que no podías y que qué karma estabas pagando. A lo largo de los años tú lo ves como un maravilloso regalo que la vida te ha dado y es ahí donde tú lo abrazas y cuando tú lo abrazas creas esa explosión de magia y de conciencia en tu vida, ¿ok? Así que empecemos a hacer un cuadro para crear esa explosión de magia y de conciencia en nuestras vidas, comenzando a abrazar nuestro pasado desde este momento en cuatro. En uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Acertado y equivocado, bueno, malo, por hipocto, a los 100 cortos, chicos, poba, creaciones, bases y más allá. Y luego, cuando, este, en el drama de la mujer abandonada, de la madre soltera, de por qué a mí, yo que soy tan guapa, tan sexy, tan bonita, tan amable, tan complaciente, o sea, no manchen, ¿por qué? ¿Por qué a mí me dejaron? Y entonces, a lo largo de los años también digo, "¡Ah! Gracias Dios que me dejaron, que esa porquería limaño se quitó de mi vida y de la vida de mi hijo, porque definitivamente no era nada contributivo, porque ahora lo veo, por supuesto, desde una conciencia y desde una perspectiva completamente diferente. Y porque ahora, fíjese, lo más grandioso y que hay algo que yo siempre le he compartido en las clases es, yo sería en este momento, si estuviera con esa persona, porque así era mi vida, en el que yo tendría que estar, primero, siempre deporte, segundo, siempre cuidado de la alimentación, siempre arreglada, una casa súper arreglada y ordenada, los niños impecables y yo teniendo siempre comida y todo listo y aparte tener la responsabilidad de mujer, ¿no? De atender al hombre. Y a esto me refiero justamente en el plano sexual, cuando a veces ni siquiera quieres, ¿no? Bueno, a mí nunca me pasó, siempre tuve ganas y placer, pero por ahí me han dicho que a veces no, ya no se les antoja, ¿no? Cada quien. Y entonces diría, pero
siempre tendría que estar estirando la mano, siempre tendría que estar diciendo, ¿me das para esto? Es que me gusta el otro, ¿me lo regalas? ¿Saben? Y hoy que yo proveo mis propias cosas, que yo soy libre de mis finanzas, digo, puta, o sea, qué maravilloso y qué grandioso es decir, puta, si yo veo eso y ahorita lo quiero, me lo compro, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie ni que chinguen a su madre porque yo para eso trabajo y yo organizo mis finanzas y si no los tengo y me endeudo con la tarjeta me vale porque sé que yo sé mi responsabilidad de que te lo tengo que pagar y esa es mi deuda, esa es mi responsabilidad. Entonces voy y me lo compro, que si yo hoy me quiero ir de viaje 3, 4, 5, 6 días, los que a mí se me hinche, entonces me voy y no le tengo que estar dando respuesta a nadie de, ay, es que otros días más, sí, porfa. O sea, yo veo a otra gente, otras mujeres que lo hacen. Yo digo, yo hoy día mi interesante punto de vista es qué hueva estarle dando, pues sí, estarle diciendo a alguien qué haces. O sea, qué maravilloso sería que te encontraras a alguien de tu mismo nivel de conciencia y que dijera, pues te quieres ir, vete. O sea, me quieres, porque sabes, porque sí los hay, porque yo tengo una prima que me encanta, porque le digo, oye, tu marido no te dice nada que siempre andes de viaje, me dice, ya se acostumbró. Yo le dije que el día que yo aprendiera a manejar no me iba a ver en la casa, dice, y así ha sido. Entonces, y yo veo cómo luego le llama y le dice, oye, adelántame lo de mi semana, no, porque se me acabó el dinero. Y le vuelve a llamar al otro día y le dice, oye, mándame dinero, porque es que voy a invitar a comer a mi papá o a mis primas y ya no tengo. Y el cuate, el esposo le vuelve a mandar dinero. O sea, sí los hay. Es solamente que tú seas esa conciencia de jalar a ese hombre o a esa mujer a tu vida, de que te apoye, de que sea esa conciencia junto contigo, de que te dé ese espacio y esa libertad que pocas personas realmente conocen y yo lo veo en muy pocas relaciones. Entonces, cuando yo estoy con esa prima, digo, esta cabrona es una chingona porque 300 días al año se la pasa de viaje, el marido le manda y le manda y le manda y los 60, 65 días que está con él, los están muy chingones y a toda madre, ¿sabes? O sea, la pasan bien y ese es el universo que ellos han creado. Pero lo que también la sociedad nos ha llevado y nos ha inculcado y nos ha limitado, nos contrae, es justamente esa parte en donde la mujer le tiene que pedir permiso al hombre, en donde le tiene que decir de la A a la Z a dónde se fue cada peso que el hombre trajo, ¿saben? Y yo hoy día digo, puta, qué hueva, qué bueno que no estoy ahí, porque hoy yo soy lo que se llama, y me choca decir esta palabra, pero lo que se dice libre financieramente, libre mentalmente, libre de acción, libre de emoción, de ir a donde a mí se me da la gana, donde me plazca, los días que me plazca, con quien me plazca. Si como hoy yo me quiero levantar a las 12 del mediodía, salir de mi cama porque no tengo responsabilidad alguna de tener que preparar un lunch, un desayuno, mi hijo de que tiene 10 años, él solito dice, mamá, ya tengo hambre, pero estoy comiendo leche con galletas, genial, mi amor, qué bueno, allá ve, a ver, en la cocina que encuentres, ¿qué te preparas? A mí no me molestes. Eso también es reconocer la grandiosidad y las nuevas posibilidades y los nuevos más allá que pudieran existir en tu vida, que antes no existían en tu mente. Cuando tú tienes esos nuevos más allá, nuevas cosas puedes incluir de posibilidades porque te estás abriendo. Justamente esa es la abertura a la que Access siempre te invita a que seas y que hagas y en la que vivas, que hagas algo, pero que hagas algo fuera de lo cotidiano, fuera de lo ordinario, para que conozcas esas infinitas posibilidades, para que veas esos más allá que la vida y que los universos están disponibles para ti, que antes, acuérdense de esta palabra de este aclarador que dice Access. ¿Qué es lo que no estoy viendo que si lo reconociera, crearía nuevas y maravillosas posibilidades? Esas son las nuevas y maravillosas posibilidades. Cuando tú te haces la pregunta de ¿qué nuevas y maravillosas posibilidades hay en mi vida? ¡Pum! Se abre, explota la varita, crea una magia de conciencia en tu vida. Porque justamente esas son las posibilidades. ¿Qué nuevas posibilidades existen en tu vida? Y comienza a preguntarte esto todos los días. Repítelo si quieres 10 veces al día durante 30 días. Esa es la invitación que te hago. ¿Qué nuevas posibilidades hay en mi vida que no he estado reconociendo? Que si las reconociera, crearían una expansión de vida, de gozo, de alegría y de magia en mi vida, en mis nuevos universos.
Y créeme que algo nuevo se va a presentar en tu vida, porque justamente esas son las nuevas posibilidades, lo que antes no veías que ahora ves, dices, ah, caray, y si esto ya es posible, ¿qué más es posible ahora que no he estado reconociendo? Porque si esto ya es posible, porque si esto ya lo estoy viviendo, entonces quiere decir que hay algo más grandioso, quiere decir que hay algo más grande, quiere decir que hay algo más expansivo. ¿Y qué es eso más expansivo? Universo, muéstrame qué es eso más grande, universo, muéstrame qué es eso más expansivo. Universo, cuerpo, llévame a esos lugares de más magia, de más creación, donde voy a ser más plena, más feliz, más gozosa, más amorosa, más consciente, más millonaria. Y entonces el cuerpo te va a llevar a esos lugares y con esas personas, ¿ok? Y luego, haciendo una recopilación de 8 años que llevo de labor en otra cosa, estaba en esta conciencia, que yo todo el tiempo resolvía. Y no solamente resolvía temas de mi trabajo, sino resolvía temas de la vida personal de mis clientes, de otras personas. Y llegó un punto en el que dije, ya, ¿saben qué? Váyanse, estoy hasta la madre de ustedes porque ustedes viven en la misma miseria, en la misma mierda y la única que se agobia soy yo. Y yo quiero una vida más grandiosa. Pero después de toda esa conciencia y de todo ese enojo, me cayó el 20 de... Pero todo eso, todas las historias que he escuchado a lo largo de estos años, todas las mentiras o lo que sea, o algunas sí han sido verdades, pero todas las historias de drama, de sufrimiento, de carencia que he escuchado a lo largo de 8 años, continuo, 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 de muchas personas, y a lo largo de todos esos días, porque no crean que ha sido una historia por día, a veces sí son 3, 4, 5, 7 historias por día, y creé la habilidad de resolver. Creé la habilidad de qué más es posible, sin ser la herramienta, porque hace 8 años yo no conocía Access, pero desde ahí comencé a ser yo la herramienta sin saberlo de qué más es posible y crear las habilidades que nuevas y que nuevas habilidades y nuevos talentos tengo que no he estado reconociendo. Y fíjense cómo hace 8 años que yo no conocía Access, yo decía, ay, ¿cómo puedo hacer esto? Pero sin ser consciente, de una manera inconsciente ya lo estaba diciendo, es de qué nuevos talentos, habilidades tengo que no estoy reconociendo, que si yo los reconociera, crearía algo más grandioso en mi vida. Y por supuesto que después de 8 años y de estos 2 años que llevo en Access, 2 o 3, ya ni me acuerdo, esa pregunta de qué nuevos habilidades y talentos tengo que no estoy reconociendo, que si yo lo reconociera, crearía algo más grandioso en mi vida. Esa es otra invitación que tú te hagas de pregunta a lo largo de 30 días. Vas a ver que todas las personas, yo así lo veo, y todas las personas que he jalado a mi universo, a mi círculo colaborativo, ha sido para justamente reconocerme y crearme nuevas habilidades, reconocer las habilidades que ya tenía, exponenciarlas, practicarlas, hacerlas mías que sean de contribución a la humanidad, pero también esa humanidad, cuando viene y me cuenta su conciencia y su drama y su miseria de vida, me ha creado nuevos talentos, nuevas habilidades que no solamente les han servido a ellos, sino que también me han servido a mí para mi realidad, para mi universo. Entonces, dije, es que tampoco ha sido tan malo escuchar durante 8 años historias miserables, dramáticas, o sea, y llantos, y ver cómo ser esa contribución, ese apoyo para poder resolverle la vida a otros cuando ni siquiera otros han querido resolver sus propias vidas. Y entonces, cuando yo reconocí esos talentos, dije, wow, es que de verdad, qué hermoso pasado y qué chingonería soy, que si todos incluyéramos nuestro pasado, incluyéramos a todas las personas que llegan a nuestra vida, puta. Estaríamos reconociendo la grandiosidad, la magnificencia, el gozo y la exuberancia y la maravillosa energía de creación que somos, en lugar de estarnos agobiando todo el tiempo por nuestra vida, por el podrido y asqueroso y pesado pasado que hemos vivido. Y POC a todo eso. ¿Y qué más es posible ahora que no he estado reconociendo? ¿Qué más cuerpo, conciencia, universo tienes para mí disponible? ¿Qué nuevas personas tienes para mí disponibles que no he estado reconociendo? Que si los reconociera,
crearían esos más allá que estoy dispuesta, ojo con eso, estoy dispuesta a recibir, porque cuando tú estás dispuesta a recibir los verdaderos más allá de ese futuro que realmente quieres recibir, esos más allá comienzan a presentarse. Pero aquí viene la clase del recibir. Cuando estás realmente dispuesta, dispuesto a recibir en tu vida, en tu conciencia, en tu presente, que cree esa dinastía, ese movimiento, ese cambio en lo que tú eres el día de hoy, no importa cómo eso se vea, porque cuando viene un cambio, porque cuando viene un movimiento, no crean que mis cambios, ahorita me viene aquí gozando y riéndome, pero no crean que esos cambios y esa gozadera y esa transformación que yo he estado a lo largo de toda mi vida han sido fáciles. No todo ha sido gozo, no todo ha sido alegría. También he tenido muchos momentos de ira, de odio, de llanto, de sufrimiento, de decir, puta madre, me quiero matar porque ya no aguanto. ¿Cómo chingada madre resuelvo esto? Claro que también he estado en esa conciencia y en esa asquerosa energía, pero llegan otros 3 minutos de conciencia y de energía que digo, vamos a darle. Y eso es confiar en ti, eso y es ir adelante, aún sabiendo ni qué talentos tienes. Yo ni siquiera sabía qué talentos y qué habilidades tenía. Yo jamás me imaginé leer tanto en mi vida, jamás me imaginé dar speakers, hablar ante cámara, hablar ante personas presencialmente, ante un público de más de 30 personas, de 50 personas, presencial, que las tuviera delante de mí, que tuviera todas las miradas. Pues eso no existía en mi universo hace 20 años. Pero cada cosa que he ido haciendo me ha llevado a donde estoy hoy y ese hoy lo disfruto y lo gozo y me es tan fantástico y tan grato y tan agradable que es ese hoy donde digo, puta, si yo lo logré, los demás lo pueden lograr, si yo lo elegí, claro que los demás con un poco de conciencia lo pueden elegir. Si esto es posible para mí, para la humanidad, es todavía algo más posible para ellos porque quizá otros tengan mejores y más habilidades que yo y puedan crear un futuro más grandioso y no se están dando cuenta y no lo están reconociendo. Y esa parte de ese gozo y de ese disfrute de mi vida es lo que me hace seguir compartiendo esto que yo voy aprendiendo en mi vida. Todo lo que les comparto es lo que yo he vivido, todo lo que yo aprendo y que por supuesto siempre les hago la invitación a que ustedes a su manera, a su conciencia, pues lo incluyan en su vida y se den cuenta que ese pasado que a veces creemos absurdo, que por qué a mí me tocó vivir esto, que por qué lo hacemos desde el sufrimiento, desde el drama, no es más que un aprendizaje en donde la vida dice, a ver, si esta cabrona, si esta chingona no llora y sale de esto, le voy a dar algo más grandioso. Pero si se queda en la lloriquera, en la miseria, en el desgano, en el sufrimiento, en la tristeza y en la depresión, pues más de eso le voy a dar para reafirmarle su pensamiento de que la vida es una miseria. Y entonces elígete en este momento en qué conciencia y en qué energía quieres estar. ¿Quieres seguir viviendo en ese hoyo, en ese drama, en esa miseria? ¿O quieres pasarte al universo de las posibilidades, de los más allá, de lo grandioso, de la ligereza, del gozo, del amor, de que todo es posible tenerlo en esta vida? Y un mensaje que me ha llegado como a lo largo de todo este tiempo, de toda la recapitulación que he hecho de mi pasado, es ríndete. Cuando tú te rindes al universo, cuando tú te rindes a la vida, cuando te rindes ante ti mismo, ante ti misma, algo más grandioso va a llegar. Y cuando yo les digo ríndanse, ¿cuál fue mi traducción del ríndete? Cuando a cada rato me decían ríndete. Yo leía un libro, ríndete. Veía, escuchaba un podcast, ríndete. Veía algún programa mejor en el YouTube y decía ríndete. Y yo, ¿qué chingados me quieren decir con el ríndete? Hasta que me cayó el 20 del ríndete, era justamente eso de, a lo largo de todos estos años has hecho mucha conciencia y mucho trabajo porque yo he hecho mucho trabajo de sanación desde mis ancestros en esta vida, porque yo dije, yo no quiero que la vida que yo he vivido, la vida la viva mi hijo, ni quiero que mi hijo limpie algo que no deba. Entonces, he hecho mucho trabajo de conciencia de ancestros, de mi propio pasado en esta vida, para crearle un mejor futuro a mi hijo y a sus hijos si en algún momento los elige tener. Pero eso me ha llevado también a mucho llanto, a mucha pesadez, a muchas conciencias y a decir, puta, por eso esta vida tengo, pero también la tengo por una propia elección, no todo lo voy a achacar a los ancestros.
Y entonces me he estado yendo de un programa a otro, de un programa a otro, pero todo ha sido de limpieza, de sanación, de liberación, de la familia, de las mujeres, de la pareja, del matrimonio, de no sé cuántas cosas, ¿saben? Entonces llegó un punto en el que mi energía, mi conciencia y mi mente estaba así de puta, ya no más, ¿qué más? O sea, esto nunca se termina. Y cuando me mandan el mensaje de ríndete, es justamente cuando tú, ojo con esto, no quiere decir que ustedes, si ustedes ya están en ese proceso, qué fantástico, pero si no, esta es la invitación a que comiences tu proceso y a que tú sepas cuándo rendirte ante ese proceso, porque es como que en este caso yo lo voy a traducir de esta manera, es como que mis ángeles, mis arcángeles me decían, solamente que requeríamos una acción, una elección tuya para sanar, para mejorar, para transformar, para liberar eso que te quejaba a ti en esta vida, pero te aquejaba también de otras vidas o que provenía de tus ancestros, para nosotros seguir tomando acción. Acuérdense que nada, nada universal, no importa cómo ustedes les llamen, conciencia, energía, ángeles, arcángeles, seres de luz, guías, maestros ascendidos, no importa el nombre que ustedes les pongan, nada de ello interviene si ustedes no les piden ayuda, si ustedes no los demandan, ¿ok? Y yo muchas veces los demandé, muchas veces les he pedido ayuda y resulta que ellos veían que cada día yo investigaba, yo leía, yo pagaba un nuevo curso, yo pagaba una nueva certificación y yo decía, yo no sé de dónde chingado salga el dinero, pero mándenmelo porque esto tiene que quedar algo más grandioso en mi vida. Y entonces ese dinero venía, ese curso venía y eso grandioso venía, ¿sabes? Y a veces no me venía la conciencia en el momento en el que yo tomaba el curso. Y me di cuenta apenas que estaba yo repasando otra vez mi manual de fundamento de Access, que cuando yo tomé Access yo dije, puta, ¿por qué chingados tomé Access? No creo nada en mi vida, sentí que me retrocedió, sentí que me estancó, o sea, no, dije, es más, los clientes se me fueron, ¿por qué chingados tomé fundamento? Pero un año después que estoy leyendo mi libro de fundamento, con la conciencia que hoy tengo, claro, con la claridad que hoy tengo, porque a lo largo de todo ese año yo seguí con mi trabajo, yo seguí con mis limpiezas, yo seguí con mis sanaciones. Acuérdense que Access dice que somos como las cebollas. Entonces, claro, que en cada capa que yo le quitaba la cebolla, que yo me iba quitando, pues iba yo limpiando, limpiando, limpiando y voy teniendo más conciencia, voy teniendo más claridad, voy teniendo más expansión, voy teniendo más cosas lindas en la vida, ¿sabes? Y entonces, ahora que estoy repasando mi libro de fundamento, dije, lo veo, lo siento y energéticamente lo recibo con otra conciencia. Y cuando yo lo repaso y estoy haciendo los aclaradores y los procesos corporales que ahí vienen, créanme que hay otra cosa completamente diferente al año pasado cuando yo lo tomé, que dije, ¿por qué chingados lo pagué tanto dinero si no me sirvió de nada? Al contrario, me atascó. No, no me atascó, solamente era la invitación en ese momento a comenzar a limpiar toda la mierda de mi pasado para poder tener un futuro más grandioso, ¿ok? Y hoy día que estoy en este punto, en este momento de mi maravillosa vida, en donde vuelvo a retomar mi manual de fundamento porque me sentía atorada en algo, y digo, wow, me cayó esta conciencia y esto, o sea, me han caído como cientos de miles de conciencias, digo, puta. Y les puedo decir que llevo como 4 páginas del libro de fundamento y me ha caído un chingo de conciencia y una claridad completamente diferente porque, claro, ya limpié. Entonces, si tú también en este momento te sientes atascada, que has hecho un chingo de trabajo, de libros, de cursos, de sanaciones y nomás no avanzas, va a llegar ese momento. Esa es la invitación, que no te rindas, que no dejes de elegir, más bien, que no dejes de elegir, que sigas eligiendo, que sigas en el camino, que sigas creando, que si te llama la atención un curso, no importa de dónde sea, con quién lo tomes, cómpratelo, no importa lo que cuestes. La invitación que siempre les hago, no se fijen en el dinero, fíjense en la conciencia y en la creación que va a crear en sus vidas, porque cuando ustedes van y lo eligen por eso, créanme que todos los seres de luz les van a mandar el dinero para que ustedes estén ahí. Pero si en ese momento que tú lo tomas, sientes que no te contribuyó, no quiere decir que no era para ti. Yo hoy se los digo, un año después de tomar fundamento, dije, puta, un año después vi mis 50,000 pesos invertidos y estoy teniendo resultados.
Pero tuve primero como las cebollas que quitar capa tras capa, tras capa, tras capa. Entonces, la invitación es, abraza tu pasado, reconócelo, hónralo, hazlo presente, comienza a limpiarlo. Que tu conciencia, tu energía, tu Dios, el universo, los ángeles, como tú le llames, cuando sea el momento te van a mandar el mensaje de ríndete, este es el momento de que pares en eso, porque ya nos toca a nosotros hacer el resto del trabajo. Y luego, si tú sientes que algo te llama, lo que sea, un curso, un libro, cómpratelo. No hagas más significativo el dinero, porque cuando tú haces más significativo el dinero, estás cerrando una puerta, estás cerrando la magia y las posibilidades a tu vida. Simplemente pide que eso llegue a tu vida de la manera más ligera y armoniosa posible. Y créeme, el dinero solamente es un cambio energético, no es lo material y lo tangible que esta sociedad y que esta humanidad nos ha enseñado. Invertir en ti muchas de las veces es obvio hacer un intercambio de dinero, de plata, pero invertir en ti es hacer esa elección de no importa cuánto cueste, no importa a dónde tenga que ir, no importa cuántos días sean, no importa cuántos libros tenga yo que leer. Esa es mi inversión y esa es mi elección para abrazar mi pasado y crear un futuro más grandioso y diferente, ¿ok? Así que bueno. Dice, por mi pasado, porque estoy donde me encuentro en este momento. Ya parecía hace mucho la Llorona, la Chinita, ya me estaba apendejando, supongo. Supongo que es eso, ¿no? Que de pronto, pues sí, de pronto nos apendejamos, de pronto nos atarugamos, de pronto nos dormimos, pero lo interesante y lo grandioso es que justamente en el momento que sabes y te reconoces que ya te apendejaste, te desapendejes, ¿ok? Entonces, ayer, por ejemplo, en mi otro WhatsApp yo publiqué de no me cuenten sus vidas, no me cuenten sus dramas, porque aparte ni me interesa, no me vengan a llorar, porque el llanto envejece, empobrece y apendeja. Así me salió. No sé si lo leí, no sé si a mí me nació, pero así lo dije. El llanto envejece, empobrece y apendeja. ¿Es liberador en algún momento? Sí, en su momento, pero no para estar llorando 20, 30, 40 años a lo largo de tu vida. Solamente es un momento. Pero si tú lo haces tuyo, por supuesto que te va a pendejar, ¿ok? Entonces, si el llanto lo haces como en un momento de liberación, por supuesto que te va a liberar de las cargas, del sufrimiento y de las penas y te va a aclarar la mente y la conciencia. Pero si yo lo haces como tuyo, como del dramatismo, solamente te va a pendejar, ¿ok? Y bueno. Antes de que nos vayamos, si es que alguien me quiere compartir algo y quiere que lo facilitemos con mucho gusto, que para eso estoy. Y acuérdense que el 1 de mayo comienzo la clase de lo materno. Y ya sé que ustedes tengan hijos, o sea que ustedes sean los hijos. Son, yo hice públicos siete capítulos, pero en realidad van a ser más, porque dependiendo cómo fluye la energía, esos más los voy a dejar como bonus, ¿ok? Entonces, va a ser un día, este programa de verdad está creado con mucha conciencia, jamás he creado un programa así, todos siempre los creo al chingadazo y la verdad y al momento como me va viniendo la energía, pero de eso ya tengo un manual que hasta el día de hoy voy 50 páginas. Ya tengo 7 capítulos hasta el día de hoy, que en cada clase vamos a ver un capítulo. Y trae un chingo de preguntas en las que ustedes van a hacer un chingo de conciencia, sea que ustedes ya son papás o sea que siguen siendo hijos, les va a crear mucha conciencia. Si ustedes dicen, yo no me entiendo con mis papás no me comprenden, la típica conciencia de adolescencia, no soy vista, no soy querida, no soy amada, siempre peleo, que mis papás me abandonaron o que mis papás se murieron o que yo como papá no tengo una buena relación con mis hijos, todo el tiempo estamos peleando, es que no los entiendo, es que me desesperan, es que cuánta cosa ustedes se cuenten y se hayan creado hasta el día de hoy, créanme que este programa les va a ayudar muchísimo, porque en uno de esos capítulos tengo la sanación de ancestros, de qué es esto que ustedes traen de sus vidas pasadas y por qué no se entienden, pero también la conciencia del hoy, del presente, de por qué están creando esas relaciones tan lastimosas y tan tormentosas con los papás y con los hijos, ¿ok?
Entonces, bueno, ese nada más es un solo capítulo. Y hay capítulos que traen 20, 30 preguntas para que ustedes se hagan y entren en conciencia y descubran el por qué. Voy a hacer ahí las sanaciones de Theta Healing, es decir, para modificar esa vivencia y esa conciencia, esa energía, eso los voy a dejar como bonus. Y aparte, acuérdense que les dije que los que se inscribieron antes del 21 de abril, les iba yo a vibrar 3 días, el aura. ¿Por qué? Porque ahorita su aura tiene una información. Por ejemplo, ahorita tu aura tendrá a lo mejor la información del sufrimiento, de mis papás no me quisieron, me rechazaron, yo no fui querido, o a lo mejor yo no fui un hijo planeado y tu aura tiene esa información. Y desde ahí también ese es como tu proceso de vida, de cómo has tú vivido tu vida hasta el día de hoy. Entonces, cuando tú haces como toda esa reseña, como toda esa recapitulación y esa conciencia de todo lo que vamos a ver ahí, por supuesto que la información de tu aura se va a modificar y te vas a sentir súper abrumado. ¿Para qué son los 3 días de aura, de vibración? Justamente para que todos tus 7 chakras se alineen y modifiquen la información que tú vas a recibir a través de ese taller, ¿ok? Y bueno, nadie va a comentar nada para que nos vayamos a comer muy merecidamente, ¿ok? Así que en un ratito se los voy a mandar para que lo vuelvan a escuchar, a reescuchar, pero espérame, te voy a dar algo antes, que a mí me encantó justamente de mi libro de Fundamento. Espérame, porque por el punto de tanto se me va la onda. Yo no soy como otros facilitadores, que todo se lo tengo aquí. Ok, y dice, ¿cuántas realidades reactivas tengo para crear las dificultades que tengo en la vida que me mantienen sabiendo que mientras tengo una dificultad, tengo un obstáculo que superar? Y mientras tengo un obstáculo que superar, sé a dónde se supone que debo de ir y a dónde se supone y qué se supone que debo de estar eligiendo. Todo lo que eso es multiplicado por un diosillón, lo retracto, reclamo, restruyo, rescindo y descreo por completo. Acertado y equivocado, bueno, malo, por hipócrita, los 100 cortos, chicos, pova, creaciones, bases y más allá. Y ya les vi sus caras así como de, ¿what? ¿Qué chingados dijo? A mí la primera vez que tomé fundamento también dije, ¿de qué chingados? ¿Eso qué quiere decir? Esta es mi traducción con la conciencia que tengo el día de hoy. Todas las dificultades que nosotros hemos creado en nuestra vida, en el pasado o en el presente, es porque nos hemos comprado realidades presuntivas y realidades reactivas en donde creemos que mientras nosotros tengamos una dificultad, eso es el vivir. Mientras yo tenga una dificultad, soy la súper chingona, la súper heroína y la súper poderosa porque tengo un obstáculo que superar. Y la vida no se trata de superar obstáculos, se trata de saber resolver y responder, no de superar. Este aclarador se trata de todas aquellas cosas que nosotros hemos creado como dramáticas, difíciles, pesadas, las creamos para nosotros creernos la mentira de que somos súper chingones, porque mira, viste cómo sí lo pude resolver, viste cómo sí pude surfear este sufrimiento, esta pesadez, esta carencia, esta miseria, lo que sea que estés viviendo en el área en el que estés viviendo. Porque mientras yo tenga algo que superar, porque yo tenga algo que resolver, porque mientras yo tenga algo con que sufrir, se supone que mi mente sabe a dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que elegir, cuál es el siguiente paso que debe elegir para supuestamente resolver la mediocridad, el sufrimiento y la anticonciencia, como tú le quieras llamar, que estás eligiendo en tu vida. Y la vida no se trata de vivir en un sufrimiento. La vida se trata justamente, como lo dice Access, de que sea con facilidad, con gozo y con gloria. Así que ¿cuántas realidades reactivas tienes para crearte las dificultades que tienes en la vida, que te mantienes sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que superar y mientras tengas un obstáculo que superar, sabes a dónde se supone que debes de ir y que se supone que debes de estar eligiendo? Todo lo que eso es por un diosillón, lo destruyo y lo descreo por completo. Acertado y equivocado, bueno, malo, por hipócrita, los 100 cortos, chicos, pova, creaciones, bases y más allá. Y te aseguro que si haces la invitación de que todas las preguntas que yo te dije a lo largo de esta clase las haces 10 veces al día durante 30 días, el próximo mes me cuentas estoy segura que va a crear algo más grandioso en tu vida. Y por supuesto, la invitación es
que compartan este contenido con todas las personas que ustedes consideren y hasta las que no consideren, porque ustedes nunca saben quién está esperando alguna conciencia, algún contenido, alguna participación y no lo dice. Hay muchas personas que no lo hablan y que tampoco lo expresan porque tienen muchas máscaras y no nos damos cuenta. Entonces ustedes, la invitación que yo les hago es compártanlo, compártanlo, compártanlo. A alguien le va a ser contributivo en este momento de su vida, ¿ok? Que pasen un excelente martes y nos estamos viendo. Besos y abrazos.